Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy continuamos con el tema sobre los componentes de los ecosistemas y nos vamos a centrar en el biotopo, es decir, en los factores abióticos, en los factores físicos del medio físico del ecosistema, que van a ser muy importantes porque para sobrevivir los seres vivos van a tener que adaptarse. Así que también vamos a hablar sobre las adaptaciones al medio de los seres vivos. Y si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete y si te gusta este vídeo, dale al like. En el vídeo anterior estuvimos hablando de que los ecosistemas se dividían en dos grandes grupos, la parte abiótica y la parte biótica, que son los seres vivos. De esos hablaremos en el próximo vídeo y de sus relaciones entre sí. Hoy nos vamos a centrar en la parte abiótica, es decir, el medio físico, y cómo se adaptan los seres vivos a él. Entonces, es el medio físico el que va a definir al final las características del ecosistema, horas de luz, temperatura, agua, etcétera, etcétera. En función de eso van a poder vivir unos seres vivos u otros y van a tener adaptaciones que son los que les van a permitir habitar en esos lugares. Vamos a hacer diferencia entre los medios terrestres y los medios acuáticos, principalmente. ¿Vale? Por medio terrestre podemos entender animales que pueden vivir en un árbol porque vuelan, en el suelo o bajo el suelo en la parte subterránea más superficial. Y acuático pues va a ser realmente que vivan dentro de un río, de un lago o del mar. Entonces, empezamos por el terrestre. Principalmente del terrestre, los cuatro factores que van a ser más importantes son la temperatura, principalmente la temperatura, la disponibilidad de agua, que están relacionados, ¿de acuerdo? Normalmente, dependiendo de la latitud terrestre, vamos a tener mayor o menor temperatura. Cerca de los polos siempre va a hacer más frío. En las zonas intermedias un clima templado, en las zonas más del Ecuador un clima más tropical, pero de temperatura estable sin estaciones. Igualmente, eso va a influir sobre el clima, ¿de acuerdo? Y entonces, disponibilidad de agua, tipo de precipitación, si precipita en forma de agua líquida, lluvia o agua sólida, nieve. Eso también va a influir en la disponibilidad de agua, porque aunque haya mucho hielo, ese agua pues no va a estar disponible. Y luego aparte tenemos otros dos factores relativamente importantes también, que son la luminosidad y el tipo de suelo, ¿de acuerdo? Sobre todo vamos a hablar en tipos de suelo del pH del suelo. Entonces habrá sobre todo plantas que van a ser más afines a suelos ácidos o a suelos básicos, ahora lo veremos. Y otras que les da igual. Y luego, respecto a la luminosidad, me refiero a la cantidad de luz que llega al suelo del ecosistema. Ahora veremos en qué medida se pueden adaptar los animales a esto. Entonces, vamos a diferenciar también en cómo se adaptan las plantas de cómo se adaptan los animales. Vamos a empezar hablando de cómo se adaptan las plantas a estos factores terrestres. Sobre todo a la temperatura y a la luminosidad, y un poquito del pH. Entonces, temperatura podemos tener adaptaciones a bajas temperaturas y a altas temperaturas. Cuando tenemos adaptaciones a bajas temperaturas, sobre todo podemos tener dos grandes estrategias, que son las plantas de hoja caduca y los árboles sobre todo de hoja perenne. ¿Cuál es esta estrategia? Si son plantas de hoja caduca, lo que hacen es que tiran sus hojas en otoño y para pasar el invierno solo con las ramas sin hojas, en un estado de latencia. Paran casi completamente su circulación y entonces así evitan congelación. Es así de sencillo. Y los de la hoja perenne, el truco que tienen es que sus hojas son mucho más gruesas, mucho más coriáceas, más resistentes ya de por sí a la congelación, pero es que además en sus tallos tienen resinas y esas resinas también van a ayudar a evitar congelación en otras partes de las plantas, en las hojas, en los tallos, etc. Y luego, otro truco, sobre todo de los árboles en alta montaña, es ser de tamaño más pequeño. Podréis ver, por ejemplo, un enebro o una sabina que en monte de medio bajo tiene incluso una forma más o menos arbórea, y en las partes altas de las cimas de las montañas se vuelven así como más arbustivas, como cojines, para poder resistir mejor el frío. Incluso si nieva encima, dentro hacer como una especie como de mini iglú para poder mantener el calor dentro.
Por el lado contrario tenemos las adaptaciones a altas temperaturas. Sobre todo vamos a encontrar, y esas son las que vemos más en nuestro clima mediterráneo en el que estamos acostumbrados a vivir, a no ser que os vayáis a la montaña, a la sierra. Vamos a encontrar sobre todo cambios en las hojas. Las hojas van a ser más pequeñitas, no son unas hojas grandes y frondosas, son pequeñitas y son duras. También podemos encontrar, aparte de esa reducción de la superficie foliar, hojas transformadas incluso en espinas, como en el caso de los cactus. Y entonces, claro, si tú dices, vale, si la hoja es una espina y ya no hace fotosíntesis, ¿quién hace la fotosíntesis? Pues es que los tallos se convierten en tallos fotosintéticos. Y esa es la otra adaptación. Entonces, o reducen la hoja, por ejemplo, incluso el romero llega a hacer una hoja así revoluta que para proteger la parte del envez de la hoja y así evitar la pérdida de humedad. La reducción de la superficie también va a evitar que se pueda evaporar agua, ¿de acuerdo? Y también la incidencia del sol. Y luego, pues eso, las espinas ya, si hay espinas, pues ahí ya no se puede perder nada de agua. Con respecto a la luminosidad, mucha luz no suele ser un problema. El problema es que haya poca luz porque las plantas tienen que hacer fotosíntesis. Entonces, esto ocurre en ecosistemas tipo de selva, en ecosistemas tropicales donde hay mucha vegetación y además muy frondosa, porque no tenemos ese problema del frío ni el problema de la falta de escasez de agua, que suele ir asociado a las temperaturas altas, suelen ser unas adaptaciones similares. Y entonces lo que hacen es que pueden permitirse tener hojas muy grandes para poder tener mayor superficie para captar la cantidad de luz necesaria para hacer la fotosíntesis. Y cuando no pueden tener hojas muy grandes porque son plantas pequeñas, el truco es que suelen vivir sobre otras plantas. Por ejemplo, es muy normal encontrar en la selva orquídeas, que son unas plantas más o menos pequeñitas, en las ramas de otros árboles. Y ese tipo de especies de plantas que viven sobre otras plantas, normalmente en las ramas de otros árboles, para poder estar más altos y llegar a recibir más luz, se llaman plantas epífitas, ¿de acuerdo? Fito suele ser planta, la raíz de relación con planta, y epi pues encima, entonces viven encima de otras plantas. Y luego lo que os decía de la afinidad al pH, hay especies que les da igual y hay especies que solo pueden vivir a determinados rangos de pH. Ejemplos, las encinas suelen preferir pHs más básicos y los pinos suelen preferir suelos de pH más ácido. Entonces, si veis encinas es probablemente porque el suelo es básico. Si veis pinos, aparte de que estos en sí ya acidifican el suelo con sus acículas, con las agujas de pino, probablemente el suelo era ya más ácido y ellos lo están acidificando más, además. Eso con respecto a las plantas. Vamos a ver ahora qué pasa con respecto a los animales y los factores terrestres. Con respecto, otra vez empezamos por la temperatura. A las temperaturas bajas tenemos varias adaptaciones. Por ejemplo, capas de grasa muy gordas. Ejemplos por excelencia, los osos pardos, los osos polares, que tienen unas capas de grasa muy gordas para aislar todos los órganos del cuerpo y del exterior. Otro truco muy bueno es migrar, cambiar de zonas más frías a latitudes más bajas en invierno, o al revés, incluso en verano, a latitudes más altas para estar más fresco. Entonces, dependiendo del animal, habrá animales que se vayan en invierno hacia abajo, hacia el sur, y habrá animales que se vayan en verano hacia el norte. Otro truco, la hibernación. Esto es dormir, digamos, aletargarse y ralentizar muchísimo el metabolismo, de modo que te metes en una madriguera, en una cueva, y no sales en todo el invierno. De modo que no necesitas cazar ni buscar alimento de ningún tipo, ni consumir tanta energía, y puedes sobrevivir en este estado de hibernación o aletargamiento en los meses de más frío. Y luego también otro truco que usan, por ejemplo, mucho los reptiles, es buscar fuentes de calor. En animales ectotermos, en animales que no son capaces de regular la temperatura por sí mismos, sino que dependen de la temperatura del medio, no es raro encontrarlos buscando fuentes de calor, por ejemplo, una piedra al sol al mediodía. Es muy normal encontrarse una lagartija así puesta, la piedrecica calentándose al sol del mediodía. Hay más, hay cambios en las coloraciones, cambios en los tamaños, ¿vale? Hay muchísimas adaptaciones, os he puesto estas por poner algunas. Y con respecto a las temperaturas altas, el truco es encontrar partes del cuerpo que puedan liberar calor. Por ejemplo, típico de los perros que jadean con la lengua afuera para liberar calor a través de este órgano. O por ejemplo, hay otros animales que tienen las orejas más grandes y también pueden liberar calor del cuerpo a través de sus pabellones auriculares, muy típico de animales del desierto, de los desiertos cálidos.
Luego hay animales que tienen estructuras de defensa para defenderse de la depredación o para defenderse de algún tipo de amenaza que pueda haber en el medio físico, pues van a tener estructuras de protección, de autoprotección, ya pues sean espinas, tanto en plantas como en animales, ¿de acuerdo? Que impida que otro ser vivo pueda acercarse a ellos y depredarlas, por ejemplo. Con respecto a la humedad, es decir, no tanto a la disponibilidad de agua, sino como a la capacidad de, o sea, no de tener agua para beber, sino de, por ejemplo, que la piel esté húmeda o que sea necesaria el agua para diferentes determinados procesos de la reproducción o del crecimiento de las larvas. Pues básicamente los animales que sean dependientes de agua para alguno de esos estados van a tener que vivir siempre cerca de fuentes de agua. Por ejemplo, los anfibios no pueden alejarse de un río o de un lago. Y luego también muchos animales tipo gusanos, otro tipo de animales que, sobre todo los que respiran por la piel, ¿vale? Que no tienen un aparato un respiratorio tipo pulmones o tráqueas o branquias, obviamente, que es acuático. Lo que van a hacer es que se van a refugiar en el subsuelo aprovechando el mayor amortiguación térmica del suelo y la humedad del suelo para utilizarla para su beneficio. Y luego, con respecto a la utilización o el aprovechamiento de los recursos del medio, van a ir alterando su comportamiento para poder buscar nichos y hábitats diferentes de los demás. Entonces, por ejemplo, hay animales que son de hábito nocturno, sobre todo tipo rapaces, y van a aprovechar que de noche no hay otro tipo de depredadores, de grandes depredadores, para poder cazar y tener más disponibilidad de presas. Y lo que han hecho es adaptar su visión o su audición para tenerla mejor por la noche. Bueno, la audición la tienen bien siempre, por la noche se ve menos, mejoran un poco su visión, pero también les sirve el oído para poder detectar presas en la oscuridad. O, por ejemplo, los murciélagos, que hacen detección del espacio con ultrasonido. Y entonces, que también suelen ser nocturnos, pueden cazar pues, insectos o buscar frutas en otros momentos en los que no hay otras especies en el medio. Vámonos ahora a los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos principalmente tienen también 5 factores, que son la salinidad, ¿vale? Entonces, dependiendo de la cantidad de sal, de gramos de sal por litro de agua, vamos a tener agua dulce si es menos de 0,5, agua salobre si va entre 0,5 y 30 o 35, pone en vuestro libro. Yo tenía mis otros libros ponen 30, así que lo he dejado en 30-35, y agua salada más de 35 gramos por litro de agua. Es decir, eso sería en el mar. En el mar muerto creo que es como 300, ¿vale? Para que os hagáis una idea de que es una burrada. Aparte de la salinidad, eso va a determinar qué tipo de células que van a tener las especies que vivan en esas aguas y de qué tipo de osmosis van a tener para poder mantener y no deshidratarse el agua de sus células. Luego también tenemos la luz. En este caso la luz es muy importante porque llega un momento en que la luz del sol no va a penetrar en la profundidad del agua. Entonces la parte del agua que tenga más luz se va a llamar zona fótica y la parte que ya no recibe la luz del sol por la turbidez del agua, por la profundidad, etc., se llama zona afótica. Y ahora veremos qué hacen las plantas y los animales para vivir en cada. Luego, muy importante, el agua tiene mayor presión que la presión del aire, que la presión atmosférica. Entonces van a tener que adaptarse a la presión hidrostática, ¿de acuerdo? También se van a tener que adaptar a la densidad y viscosidad y a la temperatura. Además de la separación entre la zona fótica y afótica que se usa en lagos y sobre todo y en ríos muy profundos, en los mares también tenemos esto de zona fótica y fótica, o sea, bueno, fótica y afótica, pero también tenemos unos hábitats más concretos del mar. 5. 3 van a dividir en altura y 2 van a dividir de distancia a la costa. Vamos a empezar por estos de la distancia. Los que están más cerca de la costa, la zona más cercana a la costa se llama zona nerítica, ¿vale? Pues vamos a encontrar determinados tipos de animales que requieren suelo, por ejemplo, tipo corales, tipo bivalvos, lapas y todo esto que va pegado a las rocas.
Y en la zona oceánica pues vamos a encontrar otro tipo de animales que son más natatorios, que no dependen tanto de tener una superficie, porque obviamente la profundidad del mar es mayor. Y luego, con respecto a la altura, tenemos la zona pelágica, que es la donde bastante relacionada con la zona fótica, la zona más superficial del agua, donde van a estar las algas porque es donde llega bien la luz. La zona batial, que es la del salto del talud continental que hay siempre en los mares, y la zona abisal, que es el fondo del mar, ¿de acuerdo? Ahora veremos algunas adaptaciones, sobre todo de tema presión hidrostática y zona fótica que van a afectar a los animales que viven a estas zonas. Vamos con las adaptaciones. En plantas, voy a empezar por el final de esta diapositiva, es muy poquito. Básicamente, las plantas solo pueden vivir en la zona fótica, es decir, en la zona nerítica y pelágica, no hay más. No pueden meterse mar adentro porque no van a tener un sustrato sobre el que estar y no van a poder, claro, las plantas viven fijas, son sésiles, y si se van al fondo no les va a llegar la luz, ¿de acuerdo? Entonces se limitan a vivir en esa zona. También tienen que jugar con la zona de las mareas, porque si se quedan mucho tiempo fuera del agua también pueden sufrir daños, ¿de acuerdo? Se pueden empezar a secar, digamos. Y luego los animales son los que más juego van a dar dentro del agua. Con respecto a la salinidad, va a depender de cómo regulen la presión osmótica de sus células, es decir, el juego de entrada y salida de fluidos y de sales minerales que hay dentro y fuera de sus células, para no deshidratarse y tener el volumen celular adecuado. Luego, con respecto a la luminosidad, los animales de la zona fótica normalmente van a tener colores más llamativos, escamas con brillos o directamente peces con colores muy llamativos, para poder verse y comunicarse entre sí de alguna manera. Y en la zona fótica, o bien ellos van a tener fenómenos de bioluminiscencia, o bien las presas que van a comer van a tener fenómenos de bioluminiscencia, que es que hay animales que son capaces de producir su propia fluorescencia, digamos su propia luminiscencia, y para poder ver en el fondo, o pues que la tienen y entonces son detectados más fácilmente por los depredadores en el fondo. Y por último, con respecto a la presión hidrostática, los animales, los peces que viven en el fondo del mar, tipo mantarraya y estos, o los que viven, van reptando, van nadando, pero bueno, van reptando por el fondo del suelo del mar, los lenguados, por ejemplo, todos estos, van a tener siempre una forma más aplanada que los peces que van nadando por otras zonas. ¿Por qué? Porque al aplanar, esto es la fórmula esta de la presión, que depende del peso y de la superficie. Entonces no es lo mismo concentrar todo el peso en un pequeño espacio de superficie, porque la presión va a ser mucho mayor, que si repartes el mismo peso del agua que tiene encima en una superficie mayor, porque la presión va a ser menor. Entonces juegan con eso, se aplanan, en vez de tener el cuerpo más concentrado, lo aplanan, lo alargan, y entonces mejoran la cantidad de presión que tiene que soportar cada parte de la superficie del animal, y esa es la adaptación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante ver cómo los animales se adaptan. Y con esto, y siempre me pasa igual, y voy a hacer una aclaración más, esto ya lo hablamos en el tema de la evolución, muchas veces digo los animales hacen. No. Los animales no hacen, sino que hubo un momento en la evolución en que por alguna razón hubo un pez que apareció más aplanado que los demás, y entonces sobrevivía mejor y podía vivir en zonas más profundas o en hábitats donde no había otros animales. Tenía menos competencia, tenía menos depredadores y entonces sobrevive más. Es capaz de reproducirse mejor y su descendencia también sobrevivir mejor, porque esos cambios estaban en sus células germinales, ¿de acuerdo? Si están en sus células somáticas, da igual, no va a llegar a ningún sitio, tiene que estar en los gametos. Y entonces se transmitieron a la descendencia. Si eso pasa así, es la única forma de adaptarse, es decir, la adaptación es un proceso de la evolución, no es que ahora yo cambio y ya evoluciono, sino que es un proceso de mutaciones, de variabilidad por deriva genética, todo esto que estuvimos viendo en aquellos temas, que va a hacer que hay animales que sean capaces de competir por el medio o por los recursos mejor que otros, y son los que van a sobrevivir, ¿vale? Esa es la selección natural que decíamos. Entonces no es que el animal diga, uy, pues voy a ser bioluminiscente, no, eso sale por una mutación o un caso de deriva genética azaroso, un cambio genético, una variabilidad genética que mejora la supervivencia de la especie, y así es como es, ¿de acuerdo? Aunque muchas veces cuando uno habla coloquialmente parece que los animales piensan en me cambio y ya sobrevivo. Y nada más, cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.